Bienvenidos amigos de i.com.mx. Estamos en este su programa de argumentación y reflexión, debate y punto, en el que pretendemos hacer coincidir a personajes de la política que actualmente se encuentran dentro de lo que es el proceso electoral que estará terminando el próximo 7 de junio. Bueno, de hecho continúa un poco después en lo que se entrega en constancias de elección y todo esto, pero el 7 de junio será efectiva la manera en la que los ciudadanos estaremos eligiendo a nuestros próximos funcionarios, a nuestro gobierno. Entonces, ¿para qué hacemos este programa? Realmente la idea es poderles presentar un lado distinto de estos personajes, en el que se les pone en la mesa un tema el cual ellos analizan, reflexionan de una manera propositiva, se aborda con nuestros analistas políticos también. En esta ocasión realmente tuvimos por aquí una situación de descortesía, podemos llamarle, de parte de uno de nuestros invitados, que era Óscar Valdovinos, candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional, que de último minuto pues nos avisó que una situación fuera de su control de alguna manera le impidió estar aquí con nosotros. Entonces, de cualquier manera, nuestro programa seguirá como lo teníamos planteado. Lo que sí, le agradecemos la presencia a nuestro amigo Héctor Insúa, candidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, y que pues, realmente creo que el mismo formato nos permite que podamos, sin ningún contratiempo, abordar el tema que tenemos el día de hoy, que es la democracia participativa o la participación ciudadana simulada. De esta manera, amigos, iniciamos lo que es debate y punto. También agradecer la presencia pues, de nuestros comentaristas Miguel Ángel Novela, Pedro Castillo, y vamos al bloque número 1, ¿no? También por la situación que tenemos en este programa, pues el formato lo vamos a agilizar un poco, no vamos a tener la cuestión del tiempo que antes habíamos manejado en otra emisión. Vamos a poder hablar de manera tranquila sobre lo que es el tema, obviamente buscando nada más limitarnos a una participación de 2 o 3 minutos por cada uno en lo que es la parte de propuesta, y después podemos ya pasar a lo que son las réplicas. Entonces, en el bloque 1 les presento lo que es la reflexión, a la cual seguirá la pregunta con la que ustedes podrán iniciar su participación. La democracia participativa es aquella en la que los ciudadanos tienen la mayor participación en la toma de decisiones, por ser un modelo político en el que se permite organizarse de tal manera que puedan ejercer influencia directa en las decisiones públicas, mediante la práctica de algunas figuras directas de la democracia, que son el plebiscito, el referéndum, la consulta popular. Tal vez pues son realmente las que aparecen normalmente en las leyes de participación ciudadana de cada estado, desde donde también se estructuran los mecanismos formales de participación, que son los comités de barrio, las juntas vecinales, las asambleas, que de alguna manera son las que estructuran la manera en la que los ciudadanos se involucran con estas gestiones gubernamentales y cómo se puede de alguna manera tener injerencia en las acciones de gobierno. La pregunta para este bloque es ¿cómo pasar de la simulación de la participación ciudadana, que hoy sirve nada más como un elemento legitimador de los gobiernos, a una verdadera democracia participativa? ¿De qué manera se puede establecer este espacio de interacción en el que se logra no solamente la participación, sino un gobierno incluyente y una ciudadanía activa? Entonces, iniciamos con Héctor, por favor. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a i.com, este importante medio de comunicación que cada vez va tomando más relevancia, sobre todo en nuestras redes sociales y a través del internet, para poder establecer un canal de comunicación directo con los ciudadanos. Lo primero que yo diría es que tenemos que invertir el tipo de relación que existe hoy entre la ciudadanía y sus representantes. Estamos acostumbrados a vivir esta simulación a la que ya tú te has referido, producto de la herencia de gobiernos que han malentendido quién es el protagonista del proceso político. Asumir que es el gobierno, a través de sus diferentes representaciones,
quien juega el papel principal dentro del proceso político es un error y es algo que tenemos que cambiar. Los ciudadanos, por su parte, tienen que asumir que en ese proceso de cambio, en donde tenemos nosotros que modificar el tipo de relación que existe entre la ciudadanía y el gobierno, ellos tienen que impulsar una transformación desde la participación decidida, resuelta como ciudadanos, a través de los distintos elementos que nos permite legalmente nuestra Constitución, las leyes electorales, pero también a partir de un despertar de la conciencia cívica que nos permita entender que en la forma en la que estamos ahorita nosotros teniendo esta relación, no nos puede esperar nada bueno. Las democracias más consolidadas, las democracias más maduras a nivel internacional, son aquellas en donde los ciudadanos han entendido que ellos son los protagonistas del proceso político y las autoridades entienden, asumen esa responsabilidad y la cumplen siempre bajo el escrutinio y la mirada crítica de los ciudadanos. No es ninguna casualidad que los países en donde tenemos la mayor cantidad de asociaciones civiles, la mayor cantidad de grupos de la sociedad que están al margen de las instituciones gubernamentales, participando, actuando, defendiendo y reivindicando derechos de todo tipo, son aquellas también en donde existe una mayor transparencia en el gasto público, donde se presentan los menores índices de corrupción, y esas condiciones son las que permiten que se pueda ir madurando en un régimen democrático y también presentando los mejores resultados en términos de la calidad de vida, las oportunidades de desarrollo profesional, educativo y demás. Es una mentira asumir que el gobierno en esta relación que prevalece en los países latinoamericanos, en las democracias que están más retrasadas y concretamente en nuestro país y en nuestro estado, es un modelo que nos pueda permitir en el corto y mediano plazo generar las oportunidades para todos. ¿Por qué? Porque tenemos una concentración del poder político en muy pocas manos y esa concentración se traduce a su vez en una concentración de las oportunidades de desarrollo económico, y por eso no es ninguna casualidad que en Colima pues, el poder está en pocas manos y los negocios también están en pocas manos, y el secretario de Fomento Económico pues, es el único que prospera en sus negocios. Para que esto pueda cambiar, para que estas oportunidades se amplíen y se abran para más personas, tenemos que insistir en la necesidad de invertir el tipo de relación que tenemos hoy los ciudadanos y el gobierno, y en ese propósito, de parte de las autoridades o los representantes populares, tenemos una responsabilidad. Yo como diputado tengo dos iniciativas presentadas sobre el tema, una para modificar la figura de los comités de participación ciudadana, elevar su rango jurídico y para que tengan un mayor peso en el proceso de toma de decisiones, y otra es la inclusión de los presupuestos participativos como una manera de definir hacia dónde deben de irse los recursos que recaudan como producto de nuestros impuestos las autoridades y en qué se deben de invertir. Esas son cosas que nos tocan a los representantes y a los ciudadanos, por supuesto, asumir que tienen que estar levantando la voz, insistir, participar, informarse, organizarse a través de los distintos grupos de la sociedad para reivindicar todos los derechos que les corresponden de una manera inmediata. Muy bien. Pues creo que es muy interesante el conocer cómo la participación ciudadana se ha gestado en México vía las elecciones. Es decir, todos hemos escuchado, el tiempo nos ha dado la razón, de que la participación de un ciudadano se inscribe en ir a depositar su voto. De ahí en fuera, creo que si no es a través de manifestaciones públicas, si no es a través de la violencia, si no es a través de romper el status quo, a nadie escucha. Y tenemos la historia desde el 59 con los ferrocarrileros, en el 63 con los médicos, en el 68 con el movimiento estudiantil, en 1971 con el halconazo, y cómo hemos visto ahora en esta nueva etapa de que solo a través de la manifestación el pueblo se hace escuchar, aunque no siempre se le da respuesta, ¿verdad? Entonces, esas figuras a las que mencionaba Juan, el plebiscito, la iniciativa popular,
no es más que una mascarada dentro de la democracia. Para poder llegar a un plebiscito, lo acabamos de ver, que el fortalecimiento de la democracia nos hicieron creer que ahora iba a haber una consulta popular sobre diferentes temas que fortalecieran la democracia y quisieran la formalidad dentro de la sociedad. Y le pusieron más trabas, más candados, más argollas al asunto, que le hicieron depender de una voluntad ciudadana solicitada a través de firma, a través de credencial de elector, a través de ratificación, a través de una presentación a los representantes populares. Le hicieron depender de 6, 8 o 10 voces que están desprovistas totalmente del sentir popular. Los magistrados, o sea, los que se sienten los señores dotados de una gran inteligencia o sapiencia jurídica, que no cae más que en el ridículo. Y vivimos que después de una propaganda, después de una gran consulta que se hizo, después de alentar la participación ciudadana, caímos en la peor de las infamias que se puede pensar. No hay consulta. Y claro que no hay consulta, pues ¿cómo habrá consulta? Son los mismos. Entonces yo creo que así como se ha constituido un sistema dominado por un partido político durante más de 70 años, después de 12 años de que quedamos peor, yo creo, y que ahora lo estamos viviendo, ¿por qué no inducir que la participación ciudadana también tenga esos caminos? Así como decimos, vas a votar para que haya una representación popular, pero también ve a votar para que quites al tipo que salió ratero, que salió corrupto, que lo estamos viendo que a la vista de todos están haciendo el gran negocio de su vida. ¿Por qué no hacerlo? Es decir, ¿por qué no llegar a la formalidad a la revocación? ¿Ya votaste? Disculpa la expresión, ahora te chingas 3 años o 6 años porque no vas a poder hacer nada. Y ya como saben, entonces sí, te das cuenta de que hay una podredumbre como en Tabasco, de que hay una podredumbre como en Coahuila, o de que hay todo esto en Colima. Lo vamos a ver después de que salgan los 6 años. Yo creo que no vamos a estar exentos de todo esto, ¿verdad? Entonces, esas figuras efectivamente que se constituyen para la elección deberían de constituirse también para escuchar a la población. ¿Y escucharla cómo? Bueno, si el pueblo no tiene la capacidad de unirse a través de las organizaciones no gubernamentales o a través de una convocatoria que se pueda hacer de manera abierta, ¿por qué no hacerlo a través del mecanismo también que el propio instituto, que ahora está en la peor crisis del IFE al INE, y ahora están dando el ridículo ahora los del INE? Pues esa es la democracia. ¿Cuánto nos cuesta la democracia? ¿Cuánto se llevan los demócratas y dónde están para poder ir a felicitarlos a ver si dejan algo para acá? Pedro, adelante. No, yo creo que sí sería muy importante hacer la reflexión sobre cuáles serían los mecanismos que deberían de implementarse para que realmente un gobierno ejerza vaya la redundancia, su gobierno cercano a la gente o con comunicación total con la ciudadanía, para que este sea un gobierno ejemplar, democrático, que le da la mayor participación a la gente. O sea, ¿cuáles son esos mecanismos? O sea, yo creo que aquí tenemos que empezar sobre qué calidad, así como ahorita lo manejamos, sobre la consulta popular, o sea, que es un mecanismo creado para la ciudadanía, que queda fuera del alcance, en teoría, de los diputados, de los senadores, que era una consulta, que la misma gente iba a decidir sobre qué temas abordar, qué cambiar de la Constitución, lo que tú quieras. Vimos que está totalmente desvirtuado. Pero ese es un ejemplo. Pero luego están otros como el plebiscito, el referéndum, que también no tienen ese ejercicio como tal.
Pues los mecanismos existentes que conocemos hasta este momento están agotados, están inoperantes y desvirtuados prácticamente, o sea, no se creen esos mecanismos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? ¿O qué tienen que hacer los funcionarios? ¿O qué tienen que hacer un gobernador, presidente municipal, diputado, para poder generar ese mecanismo? Entonces, eso, yo creo que ahí eso es lo importante, que tenemos que analizar cuál o qué es lo que se tiene que hacer para poder tener esa comunicación con la gente. Y digo, hay que ser muy claros, o sea, un gobernador, por ejemplo, toma la decisión de construir un puente peatonal en la autopista, ¿no? Ahí frente a Maxa, el complejo administrativo. Pues porque se le dio la idea de que era necesario, ¿no? Pero ¿qué sucede? A los 3, 4 meses lo quitaron, ¿no? Se hizo una inversión, lo quitan y lo arrumban allá frente a Centralia, ¿no? Y es una decisión que tomó un gobernador, y ahí duró ese puente tirado 4 o 5 años, inservible. Ahorita lo acaban de reinaugurar, ya lo acomodaron, ya lo pusieron. Pero este es un ejemplo claro de lo que es gobernar con las patas y lo que es no atender la necesidad de la población como tal. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque cuando llegan los funcionarios, los políticos a ocupar ese puesto, creen que el ejercicio o la decisión que ellos se vuelven omnipotentes, ¿verdad? O sea, que son lo máximo, son más inteligentes del mundo. Entonces, lo que ellos decidan, pues eso se va a hacer. Y por eso hay muchísimos ejemplos claros de cómo decían algunos políticos, algunos gobernadores, presidentes municipales, que hasta construían puentes donde ni arroyos ni ríos pasaban. ¿Por qué? Pues porque era la forma de demostrar la capacidad y el poder que tienen. Y esa es una cultura que tenemos de los funcionarios. Pero deja mucho el representar lo que la ciudadanía quiere. Por ejemplo, inclusive los diputados, tanto locales como federales, toman y votan una o X o Y iniciativa, alguna reforma, pero en ningún momento consultan a las bases ciudadanas. No los consultan. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo de comunicación con esas bases. No la hay. El referéndum. Bueno, pero independientemente del referéndum, vamos a suponer que vamos a votar, por ejemplo, aquí en Colima vamos a votar el aumento o no aumento de la calcomanía fiscal vehicular, ¿verdad? Entonces, ¿bajo qué mecanismo se va a implementar un nuevo placazo? No, pero ya lo dijo la Corte, que siendo fiscal y financiero no hay consulta. Por eso. Así que, Pero mi querido Pedro, pero se llaman impuestos. Así es. Sí, pero Sí, no, imagínate, nadie estaría. pero ese es el punto. Los impuestos deben de tener una base fundamental que deben de ser, la misma ley lo contempla, que tiene que ser congruentes. Deben de llevar esa congruencia. pero no con hecho consumado de súper. O sea, el diputado debe de consultar primero antes de presentar la iniciativa, que eso está permitido. De presentar y de votar. Y de votar, y de votarla. ¿Por qué? Porque representa a un sector Así es. de la población. Su representante. Pero vuelvo al mismo punto. O sea, ¿dónde está o cuál es ese mecanismo de comunicación que se va a tener con la No lo gente? hay. Y que no existe. Entonces, y eso yo creo que es lo que ha faltado generar. Hay destellos, por decir uno que se nombró aquí, con el secretario de gobierno, Rogelio Rueda, sobre una plataforma de propuestas. Hay otra plataforma que se hizo también, que de hecho nada más dice que tiene 3 visitas al día para denuncia por internet. O sea, hay destellos de querer generar o formular algún mecanismo de comunicación con los ciudadanos. Pero yo creo que eso es lo que nos ha faltado. Nos hemos quedado atrasados en el punto de que o es consulta popular, o es referéndum, o es plebiscito, y si no, no es democracia. Espérame. O sea, no solamente son esos los mecanismos existentes. Podemos crear nuevos mecanismos, y eso es lo que nos ha faltado. Yo creo que esa es la parte fundamental que tenemos que analizar. Sí, digo, recapitulando lo que todos los tres han dicho, creo que sí son obsoletos los que existen e ineficaces además, porque desde el planteamiento que existe en la ley, pues no se prevé
el acceso real del ciudadano a ningún ejercicio de gobierno. Digo, todo lo que pueden ser hoy consultas populares de ese tipo, pues se cuestiona también que muchas veces hay inclusive una prohibición de los temas que pueden ser consultados, la hay desde la ley. Entonces es un tema que, digo, algunas de las cosas que ustedes ya exponían en este momento vienen como parte también de nuestro bloque 2, al que vamos a dar causa también para poder pues, terminar con lo que es nuestro tema del día de hoy, que es la democracia participativa o la simulación de la participación ciudadana. A ustedes, amigos de ley.com.mx, les pido que se queden con nosotros. Vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestro bloque 2 para continuar tocando este mismo tema.